Fíjese que el primer informe nacional de homicidios consumados reveló que en 2022 se registró un aumento del 50% de los crímenes en los últimos 5 años. Esta cifra representa 6.7 víctimas por cada 100.000 habitantes, una tremenda cifra. Para hablar de este tema estamos con Ana María Morales, gerente de División de Estudios, Evaluación, Control y Desarrollo de la Gestión del Ministerio Público. Ahí la vemos de manera telemática. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de día viernes para comentar un poco estas cifras y hacer un análisis de lo que nos dicen también, porque junto con asustarnos, siempre digo yo, hay que interpretar los datos. Los datos nos están dando muchísima información al respecto. Buenos días y gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero, ¿qué nos dice esta cifra que es bien contundente? ¿Qué nos está diciendo, qué nos está pasando con los homicidios en los últimos 3 o 4 años? Sí, bueno, lo que nos muestran las cifras es un incremento importante de las víctimas de homicidios consumados en los últimos años. Eso es algo que nosotros como Fiscalía Nacional veníamos reportando ya desde el año 2016, en el cual publicamos los primeros datos de homicidio y hemos visto un incremento progresivo que evidentemente se ha ido plasmando a través de los años, pero que ha sido de manera bastante contundente el crecimiento que ha manifestado particularmente en el año 2022 con 1.322 víctimas de delitos consumados, y lo que significa un aumento de 45% respecto del año anterior, ¿ya? Además, esos datos que corresponden a frecuencias de víctimas de delitos consumados hay que mirarlos también siempre en relación a las tasas, ¿ah? Es decir, cómo esos datos se plasman en relación a la cantidad de habitantes, y aquí podemos ver entonces también un aumento importante de la tasa de homicidios en el año 2022, que asciende a 6,7. Nosotros, como señalé, hemos publicado datos vinculados con homicidios desde el año 2016, y por ejemplo ese año la tasa registrada de homicidios consumados, de víctimas de homicidios consumados, fue de 4,2, ¿ya? Y este año, como señalé, la tasa es de 6,7, que es la más alta que hemos tenido históricamente. Y eso evidentemente resulta preocupante y resulta un punto que nosotros como Fiscalía tenemos que considerar y abordar dentro de las políticas de persecución. A su vez también lo que nos muestran los datos son una importante distribución regional de las víctimas, particularmente en las regiones del norte, donde se encuentran las tasas más altas también de homicidios. Por ejemplo, el caso más emblemático es de la región de Arica y Parinacota, que tiene una tasa de 17 víctimas por cada 100.000 habitantes. Por ejemplo, también la región de Tarapacá, con una tasa de 13 casos por cada 100.000 habitantes. Mientras hay otras regiones, digamos, que tienen una tasa bastante más reducida, de un 2 u otros, digamos, o 1,8, como es el caso, digamos, de las regiones más bien del sur, particularmente la 10ª y la 11ª. También nosotros vemos una importante distribución regional de las víctimas, tanto en frecuencia, en tasa, que hay que observarlo, lo que también nos muestra la enorme variabilidad y heterogeneidad de este fenómeno a lo largo del país. De nuevo, hay una importante concentración de esta distribución de los casos consumados, particularmente en el caso de la comuna de Santiago, también en la comuna de Arica, Valparaíso, Puente Alto, Recoleta, Colina, San Bernardo, entre otras, Estación Central, por citar algunos ejemplos. Son todas comunas que concentran alta frecuencia y también tasa comunal de distribución de las víctimas de homicidios consumados, que revela entonces realidades desiguales a lo largo del país, y por su parte también nos llama, nos invita, digamos, a generar políticas más intensas, particularmente respecto de las comunas del norte, donde vemos que efectivamente hay una frecuencia que resulta, digamos, bien llamativa, bien preocupante. Por su parte, también han habido
evoluciones importantes tanto en la caracterización de las víctimas como en la caracterización de los victimarios. Y particularmente resultan importantes las referencias en relación al sexo. La mayoría de las personas víctimas de delitos siguen siendo los hombres. Eh, Sin embargo, nosotros vemos cambios que se están produciendo también en relación a la nacionalidad de las víctimas. Y así, por ejemplo, hay un aumento importante de las víctimas extranjeras, con un aumento de frecuencia de un 84% al año 2022. ¿Ah? Así, por ejemplo, en 2021, perdón, claro, en 2021 teníamos 123 víctimas extranjeras y ya el año 2022 tenemos 227 víctimas extranjeras. ¿Ah? Y dentro de esas, las mayores víctimas se concentran en las nacionalidades venezolanas, colombianas y peruanas. Ahora, otro aspecto que resulta sumamente relevante también a considerar en términos de los cambios que está teniendo el cómo se perpetra este delito, dice relación también con las tipologías situacionales. Nosotros ahí trabajamos con la Subsecretaría de Prevención del Delito en caracterizaciones siguiendo los criterios de Naciones Unidas. Sin embargo, nosotros como Fiscalía hemos profundizado en esas caracterizaciones y así tenemos distinciones entre lo que se refiere al homicidio interpersonal con violencia intrafamiliar, por ejemplo, sin violencia intrafamiliar, que no es un dato que tiene actualmente el Observatorio de Homicidios, aquellos que también se vinculan, por ejemplo, con grupos delictivos organizados o que se vinculan con otras actividades delictivas, y ahí también vemos ciertas diferencias importantes en relación a los años anteriores. Las tipologías que concentran en general la mayor cantidad de víctimas dicen relación con homicidios interpersonales no asociados a violencia intrafamiliar con un 31%, el hallazgo con participación de terceros, que registra también un 19% y que además ha tenido un importante incremento en los últimos años. ¿Ah? Así, por ejemplo, en 2021 teníamos 136 víctimas en las cuales digamos, la referencia era hallazgo de cadáver con participación de terceros y eso al 2022 aumenta a 250 casos, con un incremento de un 84%. Asimismo, también observamos incrementos importantes, por ejemplo, en lo que dice relación con los homicidios relacionados con otras actividades delictivas, entre otras cuestiones, que a su vez, si uno lo suma también a los aumentos que se están registrando, sobre todo en las víctimas por uso de armas, es algo que nos invita evidentemente a reflexionar. En particular, nosotros vemos un incremento muy importante del uso de armas de fuego en este delito, de un 65% respecto de 2021. Por ejemplo, en 2021 teníamos 432 víctimas con armas de fuego y al año pasado, es decir, a 2022, esas víctimas ascendieron a 713, lo que de nuevo nos está mostrando cambios importantes en la forma que se está cometiendo el delito. No así, siendo importante también atender a las variabilidades regionales en relación a él. Ana María, hay datos bueno, nos han entregado un montón de datos que son sumamente interesantes y yo creo que no solamente la gente, sino que todas las personas que tienen que ver con esta cuestión deberían analizarlo en profundidad, pero hay datos bien significativos del estudio que a mí me llamaron la atención. Por ejemplo, el horario. Se logró determinar que hay un horario en particular donde se producen más homicidios, ¿cierto? Efectivamente, la mayor cantidad de homicidios se producen en los horarios nocturnos, ¿ah? Y además se producen los fines de semana, ¿ah? Y por lo tanto vemos también ahí ciertas características que invitan a poner sobre todo foco en las políticas que se están desarrollando en materia de prevención y en materia de persecución de estos delitos, que significan, digamos, atender a las particularidades del mismo. A las 22 horas estaba Esto, leyendo por que ejemplo, eran, ¿no? A las 22 horas y principalmente un 20% los sábados, un 19,7% los domingos y el miércoles me llamó la atención que viene en tercer lugar con un 13,6%.
y mayoritariamente en la vía pública, ¿no es cierto? Entonces también eso invita ahí a reflexionar respecto del dato, porque también no todos los delitos, como señalé, hay un importante aumento y nosotros damos cuenta de esos datos en nuestro informe respecto a la comisión por armas de fuego de estos delitos, a la comisión por grupos organizados, a lo que ya señalé, al hallazgo de cadáveres con participación de terceros. Y lo que nos están mostrando los datos también, entonces, es ciertos indicios que ya se han venido trabajando por la Fiscalía hace bastante tiempo, pero que invitan eventualmente a una reflexión más fuerte a propósito de la participación de grupos organizados detrás de estos delitos. O Sí. sea, esos indicios que se van, digamos, revelando, particularmente en relación al uso de armas, en relación a los hallazgos de cadáveres, en los cuales de verdad no tenemos información respecto a estas personas, y particularmente como señalas tú, a los horarios comisivos que reflejan y a los lugares en la vía pública reflejan evidentemente ciertos indicios de que aquí, o por una parte, tenemos una forma de resolución de problemas, ¿ah?, que se está sentando en el tiempo, que es mucho más violenta, ¿no es cierto?, asociado a los homicidios interpersonales, no necesariamente violencia intrafamiliar, o que derechamente es una forma también de resolución de problemas de grupos, ya sea pandillas, bandas o grupos establecidos que resuelven los conflictos de esa forma. Sí, mira, hay otro dato bien interesante que en promedio, bueno, el 91,4% corresponde a hombres y en promedio la edad es de 30 años. Y eso también dice algo, tiene que ver con lo que tú dices, como la nueva forma del homicidio, ¿cierto? Tiene que ver con ajuste de cuentas, pandillas, con estos casos. Yo me entrevisté hace tiempo, fue a hacer un reportaje Iquique y al fiscal allá le llamaba la atención la cantidad de personas que eran tiradas en los servicios de salud en Año Nuevo, en fechas de fiestas, por ejemplo, cadáveres tirados a los pies, digamos, de los hospitales. O sea, hay una nueva forma de ajusticiarse, por así decirlo. Tanto de ajusticiarse entre grupos organizados como forma también de resolver los conflictos, ¿ah? Y eso evidentemente es llamativo porque significa que son formas mucho más violentas, digamos, de abordar los problemas, de solucionar los conflictos, y que evidentemente está afectando de manera bien importante, en este caso, los datos, digamos, las estadísticas que nosotros estamos presentando, y resulta evidentemente muy preocupante, digamos, desde la perspectiva de las políticas de persecución penal. Sí, imagínate que 4 de cada 10 homicidios se producen el fin de semana, en 2 días, prácticamente la mitad de lo que pasa en los otros 5 días. ¿Cómo estamos en el continente? Porque pasamos en una década de ser un país con baja tasa de homicidio, muy, muy baja si nos comparábamos con nuestros vecinos, a una tasa ya bastante significativa. Uh-huh. Mira, en relación a nuestros vecinos, pensemos América Latina y el Caribe, en general nosotros tenemos aún una baja tasa de homicidio. Sin embargo, hay una preocupación bien importante, evidentemente, por los incrementos que estamos teniendo, ¿ya? Hay vecinos nuestros que están teniendo los mismos problemas. El caso, por ejemplo, de Uruguay, que tradicionalmente ha sido un país bastante estable y que contaba o gozaba, digamos, de tasas relativamente bajas, y que hoy, por ejemplo, está en el 10%. U otros países del Caribe, digamos, o México, Colombia, que han exhibido tradicionalmente tasas elevadas. El caso de Argentina, por ejemplo, reporta, de acuerdo a las estadísticas internacionales, tasa del 4,2%. Y entonces ahí también hay una reflexión bien fuerte respecto a los datos, digamos. ¿Qué hay detrás de los datos? ¿Cuán fiables son los datos? Y en ese sentido, por lo menos nosotros como integrantes del Observatorio de Homicidio, creemos que es una instancia muy valiosa, ¿ah?
en la cual se hizo un trabajo riguroso de poder recopilar los datos interinstitucionales, tanto de las policías, del propio Ministerio Público, de Gendarmería de Chile, y cotejarlos con el registro civil, el servicio médico legal, de manera de llegar a datos consensuados entre las instituciones y a su vez que supuso un trabajo bien profundo, porque no fue solamente el recoger, digamos, los datos, sino también analizarlos con las investigaciones que estaban en curso y poder contrastarlos también con la información de otras instituciones. Entonces, esto nos llama a la necesidad de poder contar con datos robustos y nosotros creemos que evidentemente el aporte y nuestro aporte al observatorio fue sumamente importante y creemos en la necesidad de perseverar en esta iniciativa. Porque es Ok, importante contar con datos internacionales, también con nacionales e internacionales que sean fiables, comparables. Naciones Unidas tiene una serie de criterios, pero esos criterios se basan en lo que aportan los países. ¿Ah? Y cuando uno habla de las tasas internacionales no sabe cómo los otros países la están calculando. Entonces, por eso es claro. importante tener metodologías rigurosas en Claro, esto. y esta metodología es bien rigurosa, están los datos ahí sobre la mesa y las alertas también. Muchas gracias, Ana María Morales, gerente de Visión y Estudio, Evaluación y Control del Ministerio Público, por esta entrevista. Que estés muy bien, que tengas buena jornada. Muchas gracias, que estés muy bien.